Imagina ser humillada frente a todos y callar la boca de quien te subestimó en solo 14 segundos. Hoy vas a conocer la historia de Camila Reyes, una veterana latina que fue tratada como invisible, pero que respondió con fuerza, fe y silencio. Si tú crees que Dios exalta a los humillados en el momento justo, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que pasó ahí fue más que una lucha. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cuando Dios levanta a alguien, hasta los que intentaron apagarlo tienen que mirar. Camila Reyes no entró en la Apex Jiu-Jitsu buscando atención. Al contrario, llegó 15 minutos antes de la clase, como lo hacía en todo en la vida. Estacionó su coche discreto en una calle lateral, recogió su cabello en un moño firme, ajustó el cinturón blanco en el gi y respiró hondo. Era el tipo de mujer que llevaba el silencio como armadura, no por timidez, sino por costumbre. En la recepción, la mirada del recepcionista tardó 2 segundos más de lo debido en ocultar su incomodidad. ¿Primera clase?, preguntó con una sonrisa automática, de esas que no llegan a los ojos. Camila asintió. Su inglés era fluido, pero con un ritmo propio, heredado de las calles de San Juan y de las bases militares donde vivió más de la mitad de su vida. La clase femenina introductoria es el martes, continuó, sin consultar la ficha. Hoy es el grupo avanzado. Camila simplemente entregó su documento y esperó. No explicó nada. No corrigió a nadie. Ya había aprendido con el tiempo que algunas respuestas valen más cuando se dan en silencio. La sala principal era grande, impecable, con tatamis alineados, paredes llenas de trofeos y espejos que parecían más interesados en la vanidad que en la técnica. Camila notó las miradas en cuanto pisó el tatami. Algunos disimulaban, otros ni siquiera lo intentaban. Sabía reconocer los signos. No se trataba de ser mujer, ni de ser nueva, sino de no pertenecer. No ahí. No en ese club de cuerpos. Esculpidos, apellidos anglosajones y posturas de superioridad. Saludó a cada uno como manda la etiqueta del dojo. Solo un joven respondió con una leve reverencia. Los demás ni la miraron. En la esquina, el instructor, Blake Thompson, revisaba algo en su celular, pero levantó la vista en cuanto oyó un hola escaparse de Camila, al agradecerle a un alumno por cederle espacio. Ahí comenzó todo. Blake se acercó despacio, con ese tipo de confianza que no necesita ser dicha. Se construye con la validación constante de quien nunca ha sido desafiado de verdad. Miró a Camila de arriba abajo, los ojos resbalando por los pliegues del gi, como buscando una excusa para dudar. ¿Has entrenado antes?, preguntó en tono neutro, pero con ese fondo de juicio que los veteranos reconocen al instante. Ella respondió que sí, con un leve asentimiento, y no dio más detalles. Entonces anunció al grupo que haría una demostración de una llave simple y pidió un voluntario. Nadie se movió. Tú, la nueva, señaló. Camila dudó un instante. Luego caminó al centro del tatami con pasos firmes. Al posicionarse, notó que él no quería enseñar. Quería exhibirse, y cuando ejecutó la llave, una caída innecesariamente fuerte, con una rotación de cadera malintencionada, no fue para mostrar técnica, fue para mostrar quién mandaba ahí. El sonido del impacto resonó más fuerte de lo esperado, no porque el golpe fuera teatral, sino porque el silencio que siguió fue denso, incómodo. Camila cayó de lado, sintiendo el hombro absorber el golpe y el aire atraparse por un segundo. Una risa contenida surgió de una esquina. Otro celular se levantó discretamente. Blake se alejó y dijo algo como, «Eso pasa cuando entras donde no estás lista», provocando más risas. Ella no respondió. No pidió ayuda. Solo se levantó con calma, como quien está más acostumbrada a levantarse que a caer. Al ajustar el cuello del gi, una pequeña placa metálica se deslizó bajo la tela. Uno de los alumnos la vio. Era una placa militar, de Mionese, esas que los veteranos nunca se quitan. Pero nadie comentó nada. Camila volvió al fondo de la sala y se quedó ahí, callada, observando, como si nada hubiera pasado. Solo que algo había cambiado, y no era en ella. El resto de la clase pasó como un borrón inclinado. En cada demostración,
Camila era ignorada. Cuando necesitaban pareja, los alumnos se organizaban demasiado rápido, dejándola sola o empujándola hacia el alumno más nuevo, como si fuera una molestia que había que ubicar. Ella no se quejó. Repetía los movimientos sola, con una precisión discreta como quien repasa algo que ya conoce. La verdad es que todo eso era insignificante comparado con los entrenamientos que ya había enfrentado. Desiertos abrasadores, emboscadas en misiones de paz, simulaciones de combate que duraban días. Pero ahí, en ese tatami demasiado limpio, el dolor era otro. Era el tipo de dolor que aparece cuando alguien subestima todo lo que has construido, cuando miran tu rostro, tu piel, tu acento, y sacan conclusiones que entierran años de sudor y sangre. A la salida, el mismo recepcionista preguntó con una sonrisa medio sarcástica si volvería la semana siguiente. Camila respondió solo con un «ya veremos», y se fue caminando con pasos ligeros. Pero por dentro ya lo sabía. Ya había tomado la decisión dentro del vestuario, mientras se lavaba la cara y veía en el espejo el reflejo de alguien que ya no encajaba en el silencio. Esa misma noche, llamó a Javier Morales, ex sargento y viejo amigo, de misión, ahora dueño de una pequeña academia comunitaria en un barrio latino de Newark. «Necesito un plan», le dijo. Javier no preguntó detalles. Solo respondió, «Mañana, 6 de la mañana», como en los viejos tiempos. Fue el comienzo de algo que nadie en Apex imaginaba. Creían que habían ganado con un golpe y un video, pero solo habían encendido la mecha. En los días siguientes, Camila mantuvo la rutina en silencio. No volvió a Apex. Prefirió el anonimato de la academia modesta donde Javier la recibía con café fuerte, tatami gastado y música latina de fondo. Allí, nadie tenía que demostrar nada. Había jóvenes tratando de salir de las calles, señoras haciendo fisioterapia con sus nietos al lado, y exmilitares como ella, rotos por dentro, pero aún enteros por fuera. Camila comenzó con movimientos ligeros, sintiendo los límites de la rodilla operada y el peso del hombro izquierdo, que aún latía en los días fríos. Pero bastaron 3 entrenamientos para que la memoria del cuerpo comenzara a reactivarse. Los reflejos volvieron primero, luego, la fuerza. Javier la observaba desde lejos, sin interrumpir. Sabía que no se trataba del físico. Era algo más profundo. Recuperar el espacio interno donde la dignidad se esconde después de una caída pública. Fue un martes lluvioso cuando Javier, sin rodeos, le preguntó si aceptaría participar en el torneo regional de Jiu-Jitsu de la ciudad. Camila dudó. No por miedo a la competencia, eso nunca fue un problema, sino porque sabía que el ambiente sería el mismo. Gradas blancas, jueces altivos, miradas sesgadas. «No tienes que probarle nada a nadie», le dijo. Pero a veces, la mejor respuesta es la que se da en el idioma que ellos entienden. Camila guardó silencio. Pensó en la caída, en la risa contenida, en el video que circulaba por los grupos de Apex con subtítulos ofensivos. Pensó en sus padres, que cruzaron el Caribe en busca de dignidad, en su hermano, que perdió una pierna en la guerra, y entonces respondió, «Inscríbeme». El torneo se celebró un sábado de cielo despejado y gradas llenas. Familias enteras ocupaban los asientos con carteles y celulares en mano. Camila llegó temprano, como siempre, con un ji simple, cinturón negro atado con firmeza, y el rostro sereno de quien ya ha enfrentado cosas mucho peores que el juicio ajeno. No fue anunciada con bombos y platillos, ni apareció en las previas del evento. Era solo un nombre de último minuto en la lista de reservas. Solo supo que competiría de verdad cuando una de las competidoras de la categoría principal se lesionó y necesitaron una sustituta. Lo que nadie esperaba, ni ella, era que su primer oponente sería precisamente Blake Thompson, el mismo instructor que la había humillado semanas antes. En el momento del anuncio, Camila simplemente ajustó el cinturón y caminó hacia el tatami. Blake, por su parte, rió con desprecio y saludó al juez con ese aire confiado de quien ya se siente ganador. Era evidente que no la reconoció de inmediato. Quizás el ego no le permitía asociar a aquella mujer silenciosa con la misma que había derribado como trofeo, pero bastó con que el juez autorizara el inicio del combate para que el tono cambiara. Camila no dudó.
Ejecutó una caída técnica, una transición rápida y, en cuestión de segundos, aplicó una llave de brazo limpia, precisa, incuestionable. Blake resistió por orgullo, pero el crujido del codo casi saliéndose de la articulación lo obligó a rendirse. Todo fue tan rápido que el público apenas tuvo tiempo de reaccionar. El cronómetro marcaba 14 segundos. El silencio que se apoderó del gimnasio fue casi incómodo. Los alumnos de Apex, sentados en grupo en la grada, se miraban entre sí, desconcertados. Algunos sostenían celulares aún grabando, pero ahora sin saber si seguir filmando o bajar las cámaras por vergüenza. Blake, todavía en el suelo, tardó en levantarse. Su expresión combinaba dolor físico con incredulidad. No se trataba solo de haber perdido, se trataba de haber sido derrotado por alguien a quien había tratado como invisible. Camila, en cambio, no celebró. Solo se levantó, hizo una reverencia al árbitro y salió del tatami del mismo modo en que entró. Firme, silenciosa, respetuosa. Pero por dentro, algo finalmente se reorganizaba. No era orgullo, era reparación. Algo que no se pide, se conquista. En los bastidores, antes siquiera de poder volver al vestuario, fue rodeada por uno de los organizadores del torneo. Elogió su técnica, pidió su currículum y sugirió que se uniera al circuito profesional. Te volviste viral, señorita. Están hablando de ti ahora mismo, ¿lo viste? Ya tiene más de 80,000 vistas, dijo, mostrándole la pantalla del celular. Era el mismo video de la llave de brazo, ahora circulando con subtítulos como La revancha de los invisibles. ¿Y quién es esta mujer? Camila agradeció, pero no mostró interés. Tenía muy claro lo que significaba esa repentina admiración. No era reconocimiento, era conveniencia. La misma institución que silencia cuando es expuesta, intenta absorber la fuerza que intentó apagar. No sentía rencor, pero tampoco tenía nada más que probar ahí. Su respuesta ya había sido dada, y estaba grabada, en 14 segundos. El lunes siguiente, Apex intentó reposicionarse. Publicaron una entrada en redes sociales exaltando la diversidad del torneo y mencionando, de forma vaga, a la atleta invitada, que sorprendió a todos con su técnica. Ninguna mención directa a Camila, ninguna disculpa, ninguna corrección sobre la forma en que fue tratada semanas antes. Pocas horas después, recibió un correo formal del propio Blake, ahora con otro tono. Decía admirar su actitud, mencionaba malentendidos y la invitaba a una conversación productiva con la dirección de la academia, sugiriendo incluso que pudiera impartir algunas clases introductorias para alumnos principiantes. Camila leyó el correo completo con calma. No respondió. Borró el mensaje y cerró el portátil sin expresión. Sabía que esa invitación no era por ella, era por control de daños. Esa misma semana, Camila tomó una decisión silenciosa pero definitiva. Buscó a una antigua compañera del batallón, hoy fisioterapeuta especializada en rehabilitación de veteranos. Pasaron la tarde conversando en una cafetería sencilla del Bronx, esbozando una idea antigua: crear un espacio gratuito donde veteranos latinos pudieran recuperarse física y emocionalmente usando el jiu-jitsu como base. No sería una academia común, sino un centro de acogida, reconstrucción y orgullo. Con cada frase Camila recordaba las miradas que recibió en Apex, las puertas cerradas disfrazadas de oportunidades, y cómo todo cambió en menos de 15 segundos de verdad. Era hora de abrir una nueva puerta, una donde nadie tuviera que pedir permiso para existir. El proyecto tomó forma más rápido de lo que imaginaban. Con la ayuda de Javier y la fisioterapeuta, bautizaron el centro como Raíces de Acero. El nombre venía de una frase que el padre de Camila decía cuando ella era niña: «Pueden arrancar nuestras ramas, hija, pero las raíces siguen fuertes». Alquilaron un viejo galpón en el sur del Bronx, lo limpiaron con sus propias manos, consiguieron tatamis usados de una academia que cerró en Queens y comenzaron los entrenamientos con solo 4 alumnos, todos excombatientes latinos con cicatrices visibles e invisibles. Allí, no había cinturón que importara más que la escucha. Cada combate sobre el tatami
Iba acompañado de conversación, cuidado y empatía. El jiu-jitsu para ellos no era sobre trofeos, era sobre volver a confiar en el propio cuerpo y en la propia historia. En poco tiempo, el boca a boca empezó a surtir efecto. Llegaron otros veteranos, algunos con amputaciones, otros con trastornos de ansiedad y depresión. Gente que se sentía fuera de lugar en academias tradicionales, donde se exaltaba la técnica, pero se ignoraba el dolor. Raíces de Acero se convirtió en un refugio. Camila, sin hacer alarde, se volvió un referente. Nunca se presentó como exmilitar en las redes. Nunca mencionó la lucha de los 14 segundos. Para quienes preguntaban, ella solo decía que era instructora. Y eso bastaba, porque allí, en ese espacio construido con esfuerzo y propósito, la gente no necesitaba probar nada para merecer respeto. Solo necesitaban presentarse y sobrevivir. Lo demás venía con el tiempo, el entrenamiento y la escucha. Un mes después de la lucha, la historia de Camila apareció en un blog independiente de artes marciales, escrito por un periodista latino que estuvo en el torneo como espectador. Contó lo que vio, la finalización rápida, el silencio del gimnasio, la reacción desconcertada de Apex, y se puso a investigar quién era esa mujer. Descubrió su pasado en el ejército, las condecoraciones discretas, y más importante aún, el trabajo que estaba construyendo en el Bronx. El texto se viralizó, no por sensacionalismo, sino porque era real. Era el retrato de alguien que no buscaba protagonismo, pero que terminó convirtiéndose en símbolo de algo más grande, la lucha contra la invisibilidad impuesta. Después de eso, Camila recibió invitaciones para entrevistas, eventos e incluso propuestas de patrocinio. Rechazó casi todas, no por orgullo, sino por enfoque. Sabía que cada minuto gastado en un escenario era un minuto menos sobre el tatami con sus alumnos, y para ella, era ahí donde ocurría el cambio real. Uno de los momentos que más la marcó fue cuando Miguel, un ex infante de Marina de 43 años, después de semanas entrenando en silencio, sacó del bolsillo una medalla vieja y le dijo: «Hace 20 años que nadie me mira como soldado. Aquí volví a ser alguien». Camila no respondió con un discurso. Solo hizo un leve asentimiento con la cabeza y continuó enseñando, porque así era como operaba, con constancia, presencia y verdad, y de algún modo, eso era lo que más incomodaba a los espacios que antes la excluyeron. No gritó, no exigió, solo apareció, y se quedó. Unos meses después, Apex hizo un último intento. Esta vez enviaron a un representante personalmente a Raíces de Acero, con un kit de obsequios, una carta impresa de agradecimiento y una propuesta de asociación. Querían usar el rostro de Camila en una campaña publicitaria orientada a la inclusión y diversidad en las artes marciales. Prometían estructura, visibilidad e incluso un porcentaje en las ganancias. Camila escuchó todo con calma, sin interrumpir. Cuando el representante terminó, ella agradeció con cortesía, caminó hacia la pared donde estaban pegadas las fotos de los primeros alumnos del centro, y dijo solamente: «Aquí no hay campaña, aquí hay historia». El hombre entendió el mensaje. Se fue sin insistir. Camila no sentía rabia, sentía conciencia. Sabía que visibilidad sin verdad era solo marketing, y ella no quería ser vitrina, quería ser puente. Con el tiempo, surgieron otros centros como el suyo en ciudades vecinas, inspirados por el modelo simple y eficaz de Raíces de Acero. Camila comenzó a dar asesorías informales, visitando academias comunitarias y ayudando a estructurar entrenamientos para veteranos latinos con limitaciones físicas. En cada viaje, encontraba versiones distintas de sí misma: mujeres olvidadas, hombres rotos, jóvenes que habían dejado de luchar porque nadie los veía más allá del color de piel, del nombre, del acento. Ella no prometía milagros, pero ofrecía presencia, escucha y técnica, cosas que para quienes han vivido la exclusión valen más que trofeos. Con cada centro que nacía, se abría una grieta más en ese sistema elitista que intentó borrarla con un golpe y una risa. Pero ella no se quebró, creció, por las orillas, como raíz.
A pesar del reconocimiento creciente, Camila mantuvo su rutina como siempre, simple, disciplinada y discreta. Comenzaba los días a las 5:30 con una carrera ligera, preparaba el café fuerte en la cafetera antigua heredada de su madre y se dirigía al centro antes incluso de que llegaran los alumnos. Limpiaba los tatamis con sus propias manos, revisaba los equipos, organizaba los formularios de seguimiento y luego se sentaba en el mismo banco de madera cerca de la entrada, desde donde podía observar quién llegaba. No importaba si era un adolescente con antecedentes de deserción escolar o un veterano recién salido del hospital psiquiátrico, todos eran recibidos con la misma mirada directa y sincera, el tipo de mirada que no se aprende en cursos. Es algo que solo quien ha sido ignorado sabe ofrecer. En uno de esos días, mientras cerraba el centro después del último entrenamiento, una joven se acercó a la puerta. Tímida, con uniforme escolar y una mochila desgastada, preguntó si las mujeres también podían entrenar allí. Camila respondió solo con un gesto. Abrió el portón y señaló hacia adentro. La chica entró despacio, con los ojos recorriendo el ambiente como quien no está acostumbrada a ocupar espacios de respeto. Era hija de inmigrantes mexicanos, criada por una abuela estricta y un sistema escolar que la trataba como una estadística más. Esa noche, mientras Camila le mostraba los movimientos básicos de defensa personal, reconoció en los ojos de la niña algo familiar, la misma llama contenida que ella misma había llevado años atrás. Allí, en ese entrenamiento improvisado comenzaba otra historia. Y Camila lo sabía. Así es como se cambia el mundo. El tiempo fue consolidando lo que Camila había construido. Nunca necesitó focos ni medallas colgadas en la pared para validar su trabajo. Lo que veía en 1911, el día a día, la mejora en la postura de un excombatiente, la sonrisa tímida de alguien que volvía a confiar en su cuerpo, la presencia de padres que retomaban el acompañamiento de sus hijos, era la mayor forma de reconocimiento que podía existir. Y a diferencia de las academias de élite, allí nadie entrenaba para competir. Entrenaban para vivir mejor, para reconstruirse por dentro, para ocupar el espacio que la sociedad insistía en negarles. A veces, todo lo que alguien necesita es un lugar donde pueda existir sin ser medido. Fue en una tarde cualquiera, casi sin pretensiones, que Camila recibió un sobre simple, entregado por un exalumno que ahora era oficial de policía. Era una carta de agradecimiento del Departamento de Defensa de los Veteranos, reconociendo el impacto de Raíces de Acero como una de las iniciativas comunitarias más eficaces para la rehabilitación de exmilitares latinos en el país. No hubo fiesta ni ceremonia, solo un papel con palabras directas y un sello oficial. Camila lo leyó en silencio, con los pies descalzos sobre el tatami aún tibio del entrenamiento. No sonrió, no lloró, solo se levantó, guardó la carta en una carpeta vieja donde conservaba los papeles importantes y volvió a la clase, porque lo que estaba construyendo allí no era para ser celebrado, era para durar. Cierta noche, al cerrar el centro, Camila se detuvo frente al espejo del vestuario por unos segundos más de lo habitual. Observó las marcas en su rostro, el cansancio acumulado, los hombros que ya no soportaban el mismo peso de antes, pero aún firmes. Tocó suavemente la cadena con la plaquita de identificación militar que nunca se quitaba del cuello, y allí, sola, se permitió un pensamiento que hacía mucho no visitaba. Había vencido. No en el sentido común de la palabra, sino en lo que realmente importa. Había reconstruido algo que intentaron destruir en ella, el sentimiento de pertenencia. Ya no se trataba de demostrar valor, se trataba de sostener el espacio donde otros, como ella, pudieran reconocerse sin miedo. Al salir, una brisa fría cruzaba la calle vacía, y Camila caminó despacio hasta el coche. Llevaba consigo la mochila desgastada, los formularios de nuevos alumnos por revisar y el nombre de 2 veteranos más que pidieron ayuda por mensaje. Era solo un día más, pero ella sabía que para mucha gente, ese espacio era el primer escalón de regreso a una vida con dignidad. Antes de entrar al coche, miró la fachada simple del galpón y sin ceremonia, hizo la señal de la cruz con la mano izquierda.
Era el gesto que su madre hacía antes de cada batalla, incluso cuando la guerra era invisible. Y ahora, finalmente, Camila entendía. No se trataba de vengarse de quien la humilló. Se trataba de construir algo donde nadie más tuviera que pasar por eso. En los meses que siguieron, la historia de Camila siguió difundiéndose de forma orgánica, principalmente entre comunidades latinas y grupos de apoyo a veteranos. Pero ella nunca se dejó seducir por la fama o el estatus. Continuaba con la misma rutina, el mismo compromiso con sus alumnos y la misma serenidad de siempre. A veces, jóvenes instructores de academias renombradas aparecían por curiosidad, intentando entender qué hacía que ese centro comunitario fuera tan eficaz. Camila los recibía con respeto, mostraba todo, respondía preguntas, pero dejaba claro que el secreto no era el método, sino la escucha. Aquí nadie es un número, todos tienen nombre e historia, y eso lo cambia. Todo, solía decir. Era simple, pero bastaba con mirar los ojos de los alumnos para entender la diferencia. Un día, sentada en la gradería improvisada de madera mientras observaba un entrenamiento, Camila recibió la visita inesperada de una reportera de un periódico nacional. La mujer quería hacer un reportaje sobre mujeres latinas que están transformando comunidades en EE.U. Camila pensó un instante y respondió: si el reportaje es sobre las personas que entrenan aquí, está bien. Si es solo sobre mí, no hace falta. Y así fue. El artículo salió con el título Raíces que resistieron, la historia de un centro donde los veteranos recuperan el suelo. Camila apareció solo en una foto, con GI, al fondo, sonriendo mientras le ataba el cinturón a un alumno con parálisis parcial en las piernas. No se trataba de ella, nunca lo fue, y tal vez por eso se hizo tan grande. Hoy, Raíces de Acero atiende a más de 100 personas al mes, con nuevos grupos, apoyo psicológico, fisioterapia y una red de voluntarios que crece cada semana. Camila sigue allí, todos los días, sin gafete, sin cargo, sin título, solo como alguien que está presente. De vez en cuando, alguien reconoce su nombre y comenta sobre la lucha de los 14 segundos. Ella sonríe con educación y cambia de tema, porque para ella, ese momento ya cumplió su propósito. Fue necesario, fue significativo, pero quedó en el pasado. Su presente está ahí, en el suelo del tatami, donde las vidas se reorganizan a partir del contacto, del sudor y de la escucha. Así fue como ella venció, no con fuerza, sino con presencia. Y si alguien pregunta qué quedó de aquel día en Apex, ella responde con naturalidad: nada que yo quiera guardar. Lo que guardó fue lo que vino después, las historias que nacieron de ese punto de quiebre. Porque al final de cuentas, superación no es callar a quien te humilló, es asegurarte de que otros no tengan que pasar por lo mismo. Y eso, Camila Reyes lo hizo, no con discursos inflamados, sino con un espacio, una mirada y una lucha, de 14 segundos, que se convirtió en semilla para toda una vida.